Y cuenta que en la puerta se paró este cucurucho con un plato de metal, algo así, con una moneda tocando 3 veces y no le decía una sola palabra. Y este francés no entendía exactamente qué era lo que hacía o cuál era su papel. Entonces las preguntas que el francés le hacía al personaje no le respondía porque obviamente el cucurucho no hablaba y solamente vio que se fue. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chiriciques del mundo, ¿cómo están? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les trata la vida? Aquí el chiricique, como siempre, esperando que se encuentren todo bien, todo chévere, todo fino, todo belleye, todo belleza, todo billuyo, porque el día de hoy les traigo un video un tanto diferente a lo que suelo hacer, debido a que estamos en vísperas de una celebración muy interesante, muy importante sobre todo para este país y bueno, alrededor del mundo también. Como sabrán, estamos celebrando la Semana Santa y es por eso que el día de hoy vamos a conversar un poquito a breve rasgos sobre esta temática, pero sobre todo vamos a enfocarnos sobre aquellos personajes que formaban parte de esta dinámica, de esta celebración, de las famosísimas procesiones que se solían hacer alrededor del centro histórico de Quito, sobre todo hablando de esos personajes principales, otros que no sobresalían tanto, otros que pasaban incluso un poco desapercibidos, pero que seguían siendo muy interesantes también. Así que espero que les guste y nada, como siempre, vamos a ver. Primero que nada, la Semana Santa en Ecuador es la conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de los muertos luego de la crucifixión de Jesús. Es también una de las celebraciones más antiguas de la iglesia cristiana. Lo más llamativo durante esta semana, como ya les había mencionado, es la procesión que se realiza por las calles del centro histórico de Quito, puesto que en ella hacen acto de presencia muchos curiosos e interesantes personajes, cada uno con su propia vestimenta, historia y por supuesto significado. Entre estos personajes se pueden apreciar músicos, sacerdotes, autoridades municipales, almas santas, ahumadores, cucuruchos, verónicas, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. También personajes encarnados por los quiteños incluso, como la misma María Magdalena o Jesús ayudado por Simón el Cirineo. Según las investigaciones, esta celebración se realizó por primera vez en Quito hace un poco más de 400 años y en este mismo transcurso de tiempo esta festividad ha ido teniendo cambios. Uno de los cambios más evidentes está especialmente reflejado en los personajes que asistían a estas procesiones, pues estos han ido evolucionando, transformándose o simplemente desapareciendo poco a poco. Y es por eso que en esta oportunidad les quiero presentar parte de los personajes más interesantes que solían verse durante estas procesiones en el Quito de hace 200 años. El pertiguero de la catedral. Es el encargado de acompañar regularmente el oficio en el altar mayor, llevando una pértiga larga cubierta de plata. En Toledo, durante la celebración actual del Corpus Christi, el pertiguero de la catedral lleva una vara tan alta como el trono de plata, en que se traslada la custodia durante las procesiones. Participa en los ensayos de la procesión y utiliza la pértiga para medir los espacios y asegurar que el cortejo no sea obstaculizado durante el recorrido. Durante la procesión toledana, este personaje golpea el suelo con su pértiga, y así anuncia que el Santísimo Sacramento se aproxima. Este pertiguero pudo haber desempeñado un rol similar en las procesiones quiteñas. Los saumeriantes. Como siempre, los gremios buscaban estar bien representados frente a la colectividad en una manifestación pública tan importante como la Semana Santa. El papel de los saumeriantes era desempeñado por los barberos de la ciudad. Cabe destacar que en el siglo XIX los barberos eran personalidades importantes en las ciudades, ya que además de ejercer su profesión hacían de dentistas también. Este grabado del siglo XIX los muestra como cabezas de grupo, lo que sugiere que se trataba de un gremio importante. Para destacar su oficio, los saumeriantes exhibían objetos de su uso diario, como la toalla que llevan al hombro o el pebetero donde se coloca el saumerio o palo santo.
En efecto, de hecho, este es uno de mis personajes favoritos debido a que los barberos también ejercían de dentistas o también eran conocidos como los famosos sangradores. Poco a poco ya les iré contando sobre aquellos oficios antiguos muy interesantes que de verdad se van a quedar locos, así que desde ya aviso. La túnica del Señor. Detrás de las almas santas, un grupo de sacerdotes lleva los diversos emblemas de la pasión. Uno de ellos es la túnica del Señor. Las escrituras relatan que este vestido no tenía costuras. Era tan valiosa que los soldados romanos la sortearon en un juego de dados. En general, la túnica se pinta de rojo, que es el color que simboliza la pasión de Cristo. Turbante de Chimbacalle. La presencia de los nazarenos en Semana Santa quiteña tiene su origen en la tradición de Sevilla, España. Sin embargo, en los registros gráficos de Sevilla no se ven bonetes encintados, como los que lucen los cucuruchos quiteños del siglo XIX, que desfilaban en Semana Santa también. El atuendo de este personaje representa la penitencia. Su origen se remonta a la Inquisición, cuando a los malhechores los vestían en señal de penitencia, y los cristianos tomaron esta costumbre. Los bonetes usados eran tan altos que llegaban hasta el segundo piso de las antiguas casas quiteñas. Por eso muchas veces ellos iban acompañados de alguien que estén pendientes, una por el peso del cono que llevaban en la cabeza para ayudarles o algo así, y también para estar pendientes de que no se queden enganchados o no se peguen con los balcones de las casas quiteñas también. A su vez, este es uno de los personajes que ya desapareció por completo. Sin embargo, estos últimos años en Chimbacalle lo han logrado recuperar. Esperemos que para las próximas procesiones ya podamos salir todos tranquilamente y poder apreciar estos personajes que se lograban ver hace 200 años y se los puede ver hasta el día de hoy también. Chacatalca. En cumplimiento de una penitencia impuesta por sus confesores, estos hombres desfilaban semidesnudos, cargando una gruesa viga y vistiendo un delantal hecho de las hojas de cixe. Al caminar, las hojas les causaban heridas y abundante sangrado. El nombre de este personaje está vinculada a la palabra quichua chacata, que significa armador de palos o cruz. En el siglo XIX, estos penitentes eran regularmente indios. En los registros gráficos, son los únicos participantes de la procesión que se flagelaban durante el recorrido. Wow, no sé ustedes qué opinen estar en la procesión y ver este personaje pasar todo sangrando y con la viga ahí en la espalda. Obviamente estos días sí se ve las personas flagelándose, pero no en tal grado como lo demuestra este personaje. La verdad es que sí es un poquito impactante y de cómo la gente se tomaba tan en serio su penitencia a tal punto de interpretar este papel, la verdad. Un poquito impactante, pero muy chévere la verdad. No sé ustedes qué opinan. Centurión. En la antigua milicia romana, el centurión era el comandante de una de las 60 centurias que formaban una legión. Aquí se muestra la imagen de un hombre vestido al estilo militar del siglo XIX. En estas procesiones, los militares desfilaban con sus fusiles apuntando al suelo. El centurión llevaba una bandera al revés, esto en símbolo de luto también. Cucurucho de Viernes Santo. Según los relatos se cuenta que el cucurucho o encapuchado es un cargador de andas en las procesiones de Semana Santa, que luego se dirige a pedir limosna de casa en casa, descalzo, sin proferir ni una palabra ni un sonido, y que tiene el privilegio de entrar. Este personaje llevaba en las manos una pértiga, es decir, una especie de vara, que ayudaba a los penitentes a sostener el anda que cargaban durante la procesión cuando tomaban algún tiempo para descansar. Este personaje es un tanto peculiar porque en un relato de un francés menciona que cuando él estuvo aquí y logró apreciar esta procesión, cuenta que él estaba en su casa observando afuera cómo pasaban todos los personajes y cuenta que en la puerta se paró este cucurucho con un plato de metal, algo así, con una moneda tocando 3 veces y no le decía una sola palabra. Y este francés no entendía exactamente qué era lo que hacía o cuál era su papel. Entonces las preguntas que el francés le hacía al personaje no le respondía porque obviamente el cucurucho no hablaba y solamente vio que se fue.
sin decir una sola palabra. Y después que ya le explicaron cuál era el papel de este personaje, entiende que solamente tenía derecho a ingresar incluso a las casas a pedir limosna, sin decir una sola palabra, porque los demás ya sabían que debían darle un aporte. Pero nada, súper interesante la verdad. Judíos. En los cortejos que acompañaban a las procesiones de la Semana Santa, no faltaban comparsas integradas por personajes ataviados como se suponía acostumbraban los judíos, a quienes de manera simplificadora se les atribuía la muerte de Jesús. Esto también es algo interesante, cómo se tomaba muy en serio cada personaje y cada papel que cumplía cada uno. Y lo chévere es que cada uno de ellos tenía un puesto específico y un papel que representar también, para que se entienda toda la historia, por así decirlo, que representaba la Semana Santa. Alma Santa de Patate. La crónica de la Semana Santa quiteña señala que las procesiones iniciaban 8 días antes de la víspera del Domingo de Ramos y se extendían toda la semana. Desde las primeras jornadas participaban en las ceremonias las almas santas, figuras vestidas de blanco con altísimos cucuruchos de cartón adornados con cintas. Estos llevaban en la mano una campanilla que agitaban continuamente. Representaban aquellas almas a las que Jesucristo redimió con su sacrificio y que tras su muerte en la cruz ascendieron con él a los cielos. Si la mente no me falla, este personaje también ha sido, al igual que el de Chimbacalle, uno de los personajes que han logrado ser recuperados y se pueden ver hasta el día de hoy. Como les dije, habrá que esperar hasta la próxima procesión para confirmar si en verdad ha sido rescatado, y de serlo, pues enhorabuena también. El demandero. Este personaje fue muy común en el escenario público de Quito, según lo reseñan algunos viajeros. Este aparecía durante los periodos de festividades religiosas para recibir una suerte de limosna a cambio de una vela para el culto o la procesión. Si hoy día en las calles vemos gente vendiendo mascarillas, vemos gente vendiendo caramelos, vemos gente vendiendo alcohol para las manitos, pues en aquellas épocas del Quito antiguo aparecía el famoso demandero, que como ya les dije, se encargaba de dar una vela a cambio de una limosna, es decir, prácticamente vendiendo, según lo que yo entiendo, según lo que yo interpreto. Sin duda uno de mis personajes favoritos también, la verdad. Y finalizamos con el canónigo de la catedral. Este es un sacerdote que puede tener diferentes oficios dentro de la iglesia. Puede ser asesor jurídico, teólogo, el predicador o confesor del cabildo. En el siglo XIX en Quito, el canónigo con su larga cauda negra participaba en las procesiones de Domingo de Ramos y Viernes Santo. En esta última se ubicaba al final del cortejo, seguido de los grupos que acompañaban al obispo y a la Virgen. Esta figura iba con el rostro cubierto y portando una gran bandera fúnebre con una cruz roja en el centro, en señal de duelo por la muerte de Jesucristo. La presencia de este personaje provocaba el fervor de la gente que se precipitaba hacia él en señal de devoción. Este personaje, hoy por hoy, es parte de la ceremonia del arrastre de caudas. Recordemos que Quito es la única ciudad donde se celebra el arrastre de caudas, ceremonia fúnebre cuyo origen tiene más de 500 años también. Nace en el siglo XVI, cuando en ceremonias fúnebres se rendía honores a los generales del ejército romano caídos en batalla. Más tarde, el ritual fue acogido por la Iglesia Católica y adaptado para conmemorar la muerte de Jesús y celebrar su triunfo sobre la misma. Este acto tradicional, que versa sobre los rituales sagrados de Semana Santa, se realiza cada año en la Catedral del Centro Histórico de Quito. El místico ritual inicia cuando el arzobispo de Quito y sus canónigos realizaban una procesión en la que llevaban en sus espaldas las caudas, que son pesadas capas negras de casi 2 metros de largo y simbolizan los pecados del mundo. Después de este recorrido, los canónigos religiosos más antiguos de la iglesia quiteña se postran delante del altar mayor para que el arzobispo agite una inmensa bandera negra con una cruz roja sobre ellos para transmitir simbólicamente las virtudes de Jesucristo. Para finalizar la ceremonia, el arzobispo golpea el asta de la bandera 3 veces contra el suelo, símbolo de la resurrección de Cristo. Y bueno, chiricicas, espero que este nuevo video
un tanto distinto a lo que yo acostumbro a hacer, como les dije, les haya gustado y sobre todo les haya enseñado algo nuevo. Y si ya lo sabían, pues se lo recuerdo, ¿por qué no? Sobre todo para mostrar cómo era la vida cotidiana, o mejor dicho, cómo era la dinámica de esta ceremonia. Como les dije, el día de hoy les presenté solo aquellos personajes un poquito más relevantes y más tomados en cuenta, por así decirlo, porque por ahí también salían estudiantes, salían banda de músicos, por ahí las Verónicas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les dije, los más chéveres, los más interesantes ya lo acabaron de ver. Si tal vez ustedes hasta el día de hoy interpretan algún personaje, no duden en dejarme su experiencia aquí abajo en la cajita de comentarios y yo les estaré leyendo con mucho gusto para igual nutrirme de su experiencia, sobre todo de sus conocimientos también. Como siempre, no se olviden de que dudas, comentarios, sugerencias, insultos, traumas, donaciones las pueden dejar aquí abajito en la cajita de comentarios y yo les estaré recibiendo a todos con mucho gusto. Y sin nada más que decirles, nos veremos en el próximo capítulo para seguirles mostrando el lado yucho de Quito, el lado yucho de las celebraciones religiosas antiguas en Quito, solamente con el Chiricique, solamente con Chiricique Quitours. Pagaracho. Actualmente los personajes que han logrado ser recuperados del Quito del siglo XIX son las almas santas de Patate, el turbante de Chimbacalle, el alma santa de Cuenca, el portaestandarte, las Verónicas y los cucuruchos.